¿Algo más? ¿Alguien? Sí. Amén. La palabra como criterio. La palabra es bien amplia, ¿sabes? Porque la palabra también habla de misericordia. La palabra habla de aceptar al que es diferente, ¿verdad? Entonces, la palabra es amplia. Lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de la palabra, recordemos que estamos hablando de una amplitud bien, bien grande, como Dios mismo. ¿Alguien más había alzado por ahí? O yo me lo... Ok. Vamos al slide número 10. El segundo punto que voy a tocar es la transparencia o el amor por la verdad. Hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 3. Y en el capítulo 3, el verso 18. Y voy a leer desde ese verso 18 hasta el capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire qué palabra. Oiga, esa es una china que da jugo. Como 10 litros de jugo de China sacamos de ahí. Pero qué fuerte, ¿verdad? Hay un concepto ahí que yo quisiera detenerme en él. El concepto ese de la renuncia. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Mire, el asunto aquí estábamos hablando de decretar, de cómo nosotros... Vamos a decirlo así, Dios ha puesto un poder en nuestra lengua, el poder de la palabra, Y nosotros podemos desatarnos o atarnos con el poder de la palabra, ¿verdad? La persona que se ata con el poder de la palabra es la persona que declara maldición para sí mismo. Y lo está declarando todo el tiempo. Es que a mí todo me sale mal. Yo no sirvo, ¿sabes? Yo la verdad que no sirvo para nada. Y lo dicen, la gente lo dice y no se para
a escuchar lo que está diciendo, pensando que esas son palabras que se las lleva el viento. Pero a fuerza de la repetición, ya uno deja de escuchar lo que está diciendo, pero el cerebro no deja de escucharlo. Entonces nos estamos atando. Es que ese trabajo me enferma. Ese trabajo me enferma, ese trabajo me tiene mal. Yo estoy enfermo con ese trabajo. Le dio una monga un día y dice, Dios cara, ¿qué me habrá pasado? Pero si lo estás decretando, y lo estás predicándoselo a ti mismo y te estás induciendo, si me quieres escuchar de otra manera, te estás hipnotizando con la repetición constante de esa declaración. ¿Cuántas cosas se nos han metido adentro a nosotros desde que somos niños y niñas? ¿Cuántas cosas nos yacen en nuestro interior? Cosas que se forjaron y se formaron cuando éramos niños y niñas. Y se fueron allá al inconsciente nuestro. Y nosotros hemos seguido viviendo la vida, pero eso está allí. Eso está allí. Y tiene sus manifestaciones en nuestra vida adulta, pero a veces no nos damos ni cuenta cómo es que se manifiesta. O no lo asociamos. No lo asociamos. Pero ¿sabe qué? Lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos poder aún sobre esas cosas que están ocultas. Le leí ahorita el pasaje del salmista. El salmista estaba diciendo exactamente eso. Y el salmista, de hecho, en el Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así hablaba el salmista. ¿Y por qué se lo pedía? Porque sabía que Dios podía hacerlo. Pero hoy en día, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos mora. Permite que nosotros podamos auscultar todas esas cosas y decretar sanidad en nuestras vidas. Tenemos ese poder, que no lo ejerzamos es otra cosa. ¿Sabe que mucha gente en la iglesia no cree que eso es cierto? Alguna gente no cree que tiene el poder para decretar. No lo cree. Y uno le pregunta y dice, bueno, yo creo que es cierto, pero a mí nunca me ha pasado. Eso es cierta gente que tiene ese don. Pero no es un don, o sea, no es un don como tal, es parte de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. El Espíritu Santo posibilita que podamos descubrir aquellas experiencias que yacen escondidas en el corazón nuestro y que interrumpen el gozo de nuestra salvación. No nos quitan la salvación, pero sí nos puede quitar el gozo de la salvación. El Espíritu Santo posibilita que nuestro corazón sea limpio por la acción que tiene la verdad revelada. La verdad revelada de Dios en nuestras vidas. La verdad, según se revela a nosotros, hace que nuestra mente funcione correctamente. Eso es lo que le estoy diciendo. Déjeme leerle algo en Colosenses. No lo busquen, yo se lo voy a leer. Y este es un pasaje fuerte. Y es un pasaje que resume lo que estoy diciendo. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ahora mire cómo sigue, está hablando de Jesucristo, ¿sabe? Está hablando de Jesucristo. Y mire cómo dice, anulando el acta de los decretos, un paréntesis, el acta de los decretos
hace referencia a Deuteronomio. El acta de los decretos decía de esta manera: todo aquel que pecare, ese morirá. A eso que se refiere el acta de los decretos. Está en Deuteronomio, lo pueden después buscar allá. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, Jesucristo la quitó de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. La declaración de la verdad, el declarar nosotros la verdad, la declaración de la verdad, es potencia de Dios en nuestra vida. El declarar la verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que Dios dice que yo soy. La declaración de esa verdad es potencia de Dios que, mire, identifica nuestras inclinaciones, nuestros propósitos y nuestras intenciones secretas que son incompatibles con la palabra de Dios. Aún las que yacen en nuestro inconsciente. Mire qué clase de poder el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. ¿Usted cree eso? ¿Lo puede creer? No lo puedo repetir exactamente igual. Eso me salió lindo, ¿verdad? Me salió lindo, chicos. Pero bueno, yo voy a intentar más o menos. La declaración de la verdad, el declarar la verdad, es potencia de Dios en nuestras vidas y nos ayuda a discernir las intenciones equivocadas, aún las que están en el inconsciente nuestro. El declarar la verdad. Mire qué interesante, porque si yo tengo un problema aquí, y este problema yo no tengo conciencia de él, yo sé que lo tengo, pero no estoy consciente, eso está allá en mi inconsciente por allá. Mira lo que me dice, yo tengo que declarar la verdad, porque mire, todos los conflictos que nosotros tenemos, aún los que están en el inconsciente nuestro, se basan en un elemento de falsedad. Cada vez que nosotros aceptamos una falsedad, desarrollamos un conflicto. Cada vez que aceptamos una falsedad, consciente o inconscientemente, generamos un síntoma. Entonces, mira lo que dice la palabra. Tenemos eso ahí. Vamos a declarar la verdad, que es incompatible con eso. Las tinieblas no toleran la luz. Es el mismo principio. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un segundo asunto, que es que eso que está aquí, yo tengo que renunciarlo. Renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso en nosotros. Dice, yo añadiría cuando dijiste la renuncia y la declaración de la verdad.
Pero vamos a hablar de la renuncia. En eso es que me quiero detener un poquito. La resurrección de Jesucristo nos otorgó el derecho y el poder para nosotros en su nombre identificar tinieblas en nosotros mismos, ¿no? Conflictos, problemas, ataduras. La renuncia es una declaración también, pero es una declaración de exclusión, es una declaración de eliminación, es una declaración de supresión. Cuando yo renuncio a algo, yo suprimo eso, yo elimino eso, lo estoy renunciando, me estoy apartando, estoy tirando una línea. Entonces, me parece que si estamos de acuerdo, es más, voy a preguntarlo, ¿estamos de acuerdo en que la renuncia es parte del poder que tenemos para atender las necesidades interiores? ¿Estamos de acuerdo en esto? Dice la palabra de Dios que hay poder en el acuerdo. Y yo necesito tener acuerdo con ustedes antes de hacer lo que voy a hacer ahora. Por eso les pregunto, ¿tenemos acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Y lo digo porque si no está de acuerdo, pues podemos continuar hablando. Porque la idea no es que nadie se sienta, la idea es que todos aprendamos y todas. Pero si tenemos acuerdo, entonces a mí me gustaría hacer algo, más que hablar sobre esto, a mí me gustaría que lo hiciéramos. Yo quisiera proponerles que lo hiciéramos. Vamos a renunciar. Y renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso. Pues vamos a renunciarlo. ¿Por qué no? Todos tenemos lengua, todos podemos declarar. Y todos conocemos la palabra de Dios. Estamos seguros en nombre de quién es que nosotros hacemos estas cosas. Estamos claros que nosotros no tenemos un poder originador. Nosotros tenemos poder delegado del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo queremos ejercer y queremos vivir la vida en victoria. Nosotros no estamos llamados a dejarnos hundir por circunstancias que se están moviendo a nuestro alrededor. Tenemos un llamado a vivir en victoria. Exactamente, lo que usted no sabe, pero nosotros, ¿qué nosotros hacemos cuando no conocemos algo? Bueno, en la carne, yo trato, cuando estoy en la carne, yo lo que hago es que empiezo a estudiar, empiezo a tratar que mi intelecto me diga, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay cosas que por más que yo las estudie, no las entiendo. Entonces, ¿qué hago? Busco a través de la fe. Pues cuando yo no estoy hablando de espiritualmente, sino estoy hablando de algo que yo no entiendo de mí mismo, digamos, ¿por qué yo actúo así? No lo entiendo. Y no lo entiendo y le doy vueltas y busco y hasta leo del tema y qué sé, no lo entiendo. Cuando no lo puedo entender, entonces digo, espérate, yo tengo otro vehículo para atender estas cosas. Yo voy a acercarme a esto en fe. La fe es otra manera de conocer la realidad. La fe es una manera de conocer la realidad. El intelecto es otra manera. Pero entonces, como estamos hablando de cosas ocultas, no las entendemos, no sabemos cuáles son. Pues nosotros oramos en fe. Nosotros oramos en fe. Y en fe, yo digo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esto, a esto. Quiere decir que en ese proceso tiene que anticiparse una confesión. En ese momento, yo estoy renunciando a todo pecado que pueda haber en mí, que yo no conozca.
yo renuncio a todos los pecados que yo conozco y a aquellos que están ocultos en mí y yo no conozco, como hacía el salmista. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Esos también los estoy poniendo en el trono de tu gracia. Así oraba el salmista. Y así nosotros podemos orar también. No quiere decir que nosotros estamos diciendo que tenemos este o aquel pecado. Bueno, si lo supiera, pues lo ponía por nombre. Pero yo puedo renunciar a todo aquello que está oculto dentro de mí. Sí, definitivamente. Ese es el primer paso. Por ejemplo, la confesión es el primer paso, te liberas, pero tú lo confiesas. Lo hice, pero si estás en la actitud y, o sea, no hay probabilidades de cambio. Yo pienso que es así. Entonces, por eso les digo, una mera renuncia puede ser arrepentimiento. En algunas ocasiones yo pienso que sí, en otras creo que puede ser un acto mecánico de uno, y uno tiene que estar consciente de que si fuera de esa manera, entiendo que no va a haber cambio o liberación. Sin arrepentimiento no hay renuncia. Si una persona renuncia y no tiene arrepentimiento, pues no renunció. Consciente de que cuando estamos haciendo una renuncia, es un acto de arrepentimiento. Es una confesión. Exacto, no necesariamente algo mecánico, lo decimos, no es renunciar, porque eso tiene que tener una base. Es como cuando utilizamos el nombre del Señor. Si no tenemos una base de testimonio y de vida con Él, no importa que tú declares en el nombre de Jesús tal cosa y el demonio se quede ahí o lo que sea, que se yo. O sea, es mío que yo sobre eso, porque a veces no estamos conscientes, a veces hacemos las cosas mecánicamente o no vuelvo a pagar o cambio. Y entonces no hacemos ese acto de conciencia para saber, para que pueda producir, porque eso tiene que ser una intención de nosotros mismos. A veces queremos que sea Dios mismo el que lo hace, o sea, que de nosotros se produzca la intención del cambio y de la renuncia. Sí. Entre suprimir y reprimir. Entre suprimir y reprimir. Eso fue la pregunta. Bueno, me lo preguntaba técnicamente, porque las dos palabras son psicológicas, las dos. Suprimir es cuando yo sé algo y lo suprimo, lo pongo a un lado, pero yo sé que está ahí. Reprimir, yo pierdo contacto con ese algo. Ya ese algo yo no sé que está ahí. Y eso es lo oculto. Algo oculto es algo reprimido. Si lo quiere ver con la jerga psicológica, ese sería. Para yo poder realmente entender y por lo tanto reconocer y que me llegue al cambio, tendría entonces que saber qué es oculto, porque identificarlo, porque si yo oro diciendo Señor y todo lo que me es oculto a mí, o todo lo que yo no entiendo, o todo lo que a mi memoria en este momento no llega, te pido que tú lo saques. Pero entonces pienso yo que como que el proceso de arrepentimiento no se da, porque no estoy consciente. Y para mí, para yo poder arrepentirme de algo, tengo que estar consciente de que ese algo está mal. Cuando una persona se renuncia a algo que no conoce,
no conoce la causa, pero sí sabe lo que le está pasando. Por ejemplo, si yo estoy adicto al alcohol, yo sé que tengo un problema, pero no sé de dónde viene y no sé la raíz que me está produciendo esa adicción. Entonces, yo puedo renunciar a esa raíz. Si fue que yo abrí una puerta que no debía abierto, o lo que sea, yo la renuncio. Pero yo sé que me está pasando algo y por eso es que entonces lo llevo ante Dios, porque no me declaro impotente, no puedo resolver este problema. Así que me voy delante de Dios y le digo: yo renuncio a cualquier puerta que yo haya abierto, que haya provocado esta adicción en mi vida. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cubre mi vida en esta área. Yo no la conozco, Señor, pero tú la conoces. Y yo vengo delante de tu presencia. Y tu sangre cubre esa, ¿entiendes? Entonces, yo sé que no sé lo que es, pero yo sí sé lo que me pasa. Yo sé por qué yo estoy orando por lo que pasa es que no conozco la causa. Exactamente. Nosotros vivimos en el tiempo. Vivimos en el tiempo y las cosas muchas veces se desarrollan en el tiempo. Y las sanidades se desarrollan en el tiempo también. Y por eso es que necesitamos la fe para sostenernos en el tiempo. Yo sembré una matita y le eché agua, pero no salió nada. Y pasó una semana y no pasó nada. Yo seguí echando agua todos los días y un día, de momento, germinó. Aunque no lo veamos, algo está pasando. Sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros nos estamos aliando con Dios, nos estamos aliando con su palabra, nos estamos aliando con eso. Y nosotros no podemos hacerlo, pero nosotros no podemos sanarnos, ¿verdad? Por eso estamos orando. Pero le pedimos a Dios, nos aliamos con Él. Sí. Bueno, cuando nos pasa algo a nosotros, ya hablé de el asunto de la renuncia. Cuando le pasa algo a otra persona, entonces tenemos la intercesión, ¿verdad?
Y también tenemos que decir que eso es otra bendición en nuestras vidas y otro poder que Dios nos ha dado a través de la oración. Sí, sí, señor. Sí, sí. Las adicciones son ataduras, ¿no? Físicas y emocionales, difíciles de manejar a veces. Sí.
¿Dónde estamos? Una discusión interesante, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Díganme. Sí, pero pregunto primero, ¿dónde estamos? ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren hacer eso? Entonces vamos a hacer algo. Esto no, nadie va a compartir. Es privado. Esto es algo privado. Lo digo para que haya libertad. Y a mí lo que me gustaría hacer es una oración de renuncia. Pero somos iglesia. En este momento, nosotros, todos los que estamos aquí, constituimos iglesia. Y dice la palabra que donde dos más se ponen de acuerdo, allí Él está. O sea que hay poder en el acuerdo. Como estamos de acuerdo, entonces yo lo que les voy a pedir es lo siguiente: yo voy a hacer una oración. Yo no estoy orando por ti, ni por ti, ni por ti, ni por ti. Yo estoy orando corporativamente. Y voy a orar como un cuerpo. Hay cosas que pudiera ser que apliquen a ti, pero tú no lo sabes, porque están ocultas. Hay cosas que puede que sean que tú sepas que aplican a ti, que yo estoy orando, pero tú estás teniendo mucha dificultad soltándolo. Hay cosas que no aplican a ti, pero yo voy a estar orando por todas esas cosas. Y voy a orar por pactos que hacemos inconscientemente sin darnos cuenta. Pactos que hacemos con nuestros sentidos. Nuestros sentidos a veces se agarran a ciertos estímulos y no lo quieren soltar. Ese es el caso de la pornografía, por ejemplo. Y es una atadura visual. Hay un sentido ahí que está conectado inapropiadamente con un estímulo y no lo suelta. Lo que quiero decir es que yo voy a hablar por muchas cosas. Si usted quiere hacer la oración conmigo, usted la puede hacer en silencio, la puede hacer en voz alta. Si ustedes se sienten cómodos haciéndola en voz alta, la hacemos en voz alta. Pero hay libertad y cada cual sabe cómo le conviene y cómo le gusta hacer las cosas, y todos tenemos nuestros estilos y somos diferentes. Pero entonces yo quisiera orar y yo les pido que ustedes, sentados, arrodillados, como ustedes quieran, de pie, como ustedes quieran estar, cerremos todos nuestros ojos y vamos a retirarnos allá al aposento alto. Vamos a olvidarnos ahora de la persona que tenemos al lado. Vamos a olvidarnos de lo que tenemos que hacer cuando salgamos de aquí. Vamos a olvidarnos de todo eso. Y vamos a separar este momento como un momento de ministración. Señor, envía tus ángeles, Padre, en este momento, y acerco alrededor de este lugar, Señor. Que haya protección en este lugar, Señor. Que tu paz, que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. La sangre de Cristo, yo clamo ahora sobre todas las personas que estamos aquí presentes. Y yo clamo, Señor, por tu palabra,
sangre de Cristo. Y en este momento estamos delante del trono de tu gracia. Y nos mostramos ante ti, Señor, tal como somos, tal como tú nos ves. Te pido que en medio de esta oración te reveles y te manifiestes con poder. Te pido que todo espíritu oculto sea mostrado, que tu luz resplandezca en estos lugares, que tu luz resplandezca en nuestro interior. Y tomando toda autoridad espiritual, clamamos y reclamamos la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros y de nosotras. Ordenamos que todo espíritu inmundo que haya operado o opere a través de nuestros sentidos y que se oculta en nuestra mente inconsciente, salga fuera de nuestra vida, salga fuera de nuestras generaciones, salga fuera de nuestra descendencia. Rompemos todo pacto que nuestros sentidos hayan hecho con estas fuerzas. Ordenamos que se rompa toda potestad intergeneracional por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de Jesús. Declaramos esa fuente seca y estéril y rompemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Renunciamos a todo pecado que entró por nuestros sentidos. Renunciamos a todo pecado que haya entrado en el pasado, en el presente y que pueda entrar en el futuro por nuestros sentidos. Y declaramos que nuestros sentidos se rinden ante la gracia de Dios. Declaramos nula toda rebelión de nuestros sentidos a la palabra de Dios. Renunciamos a toda fortaleza mental. Renunciamos a todo espíritu de acusación y de condenación. Nos desatamos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre y nos sana aún en lugares ocultos, aún en lugares desconocidos para nosotros y nosotras. Renunciamos a todo espíritu de desequilibrio emocional y ordenamos que salga de nuestras vidas y de nuestras generaciones futuras. Cortamos, damos por terminado y renunciamos a toda relación con mensajeros del infierno asignados a nuestro nombre, a nuestros apodos, a nuestros apellidos. Declaramos que la única sangre que tiene validez en nuestra vida es la sangre de Cristo. Renunciamos a toda actitud sexual inapropiada, consciente o inconsciente, conocida o desconocida, con todas sus verdades y sus mentiras, sus causas y sus consecuencias. Cortamos con toda raíz de fornicación y con su fuente, que es la idolatría. Cortamos y detenemos todo derecho ilegal que le pudiéramos haber dado al enemigo por el pecado. Y tomamos toda autoridad en la sangre de Cristo para cerrar esa puerta ahora. Declaramos que somos nueva criatura en Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, como dice tu palabra, y por su sangre somos salvos y estamos completos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Estamos en slide 11. Queda poquito tiempo. Así que lo voy a redimir yendo más rapidito de lo que está bien con ustedes. Estamos hablando del amor por la verdad, la transparencia. Y hay que decir que una señal de nuestro amor por la verdad y de nuestro compromiso con la verdad es la obediencia a Dios. De hecho, el amor por la verdad desemboca en la obediencia. La obediencia, contrario a como a veces lo vemos a veces como una imposición, tengo que ser obediente. Como miedo, es como vamos cuando éramos niños. No hago esto porque me van a regañar. Entonces la obediencia se basaba en una evitación del castigo. Pero en el nuevo pacto, a nosotros se nos presenta la obediencia como un poder de Dios otorgado a nuestra voluntad para que nuestra voluntad pueda hacer la voluntad de Dios. Y podemos decir que la herramienta más importante de la gracia es aquella que permite que nuestra mente y nuestro espíritu haga la voluntad de Dios. Dios nos otorgó una voluntad para que pudiéramos obedecerle. Esa es la función de la voluntad humana, obedecer a Dios. Y en la obediencia a Dios somos transformados en la misma imagen de Jesucristo. Así que mire qué clase de poder tenemos a través de la obediencia. Y es parte de la gracia que hemos recibido en el nuevo pacto. Entonces, el próximo slide. El tercer punto, el tercer y último punto es la intimidad. La visión de Dios, el carácter de Dios incluye una intimidad completa con nosotros. Y nos llama a una relación de intimidad. Juan, que habla mucho sobre este tema, en el capítulo 15 de su Evangelio, verso 4, nos habla de la conexión nuestra con Dios como parte de intimidad. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Igualmente nos habla de la conexión con otras personas. Y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede también amar a Dios que no ha visto? En el próximo slide tenemos un resumen entonces de cómo se configura este asunto de la intimidad o la comunión con la fe y con la visión de Dios. Y ese dibujito, estoy tratando ahí de ver cómo lo pongo todo junto para que se vea. No sé si se ve, pero esa era la idea, ¿no? Dos personas que están en relación y se pueden relacionar entre ellos dos, ¿verdad? Porque tienen destrezas de comunicación y hablan y se pueden tocar y se pueden, ¿verdad? Así que hay unas destrezas naturales. Pero entonces, a través de la fe tenemos acceso a otro vehículo comunicacional. Porque a través de la fe conectamos con la visión que Dios tiene de nosotros. Y cuando yo reconozco a Jesucristo morando en mi interior, lo puedo ver en ti. Y cuando lo veo en ti y tú lo ves en mí, eso crea un nivel de comunión como ningún otro. Y eso es iglesia. Esa es la definición de iglesia. La comunión la defino como una relación íntima y recíproca que sostiene y confirma la vida humana.
nos conduce por medio de la fe a la imagen de Dios en nosotros. En el próximo slide. Podemos hablar mucho sobre esta de reconciliación. Pero vamos a resumir, la reconciliación es una oportunidad que Dios nos da. Es una oportunidad, es parte de los regalos que nos ha dado para que nosotros seamos transformados. En la Escritura hay muchos pasajes, todos conocemos la historia de Jacob y cómo Jacob era un poquito psicópata, ¿verdad? Él era manipulador, mentiroso, tramposo, no se portó bien, ¿sabes? En esa parte de su vida él no se portó muy bien. Y entonces se confabuló con la mamá para engañar al papá y robarle la primogenitura a su hermano mayor. Mire qué clase de malicia. Pero entonces al hombre lo agarran en pifia y el hermano quería matarlo, así que Jacob tuvo que montarse los patines y correr, y se fue a la casa de un tío y allá se encontró con la horma de sus zapatos, porque aquel era peor que él. Eso es lo que nos pasa a veces, ¿verdad? Cuando no queremos que no tiene caldo, ¿verdad? Así que él se fue para allá. Esaú quería matarlo, ¿sabes? El hermano quería matarlo, así que él se fue para salvar su vida y por allá estuvo 14 años. Y un día parece que Dios le habló, pero yo creo, no dudo que Dios le habló, ¿verdad? Pero pienso que Jacob en ese momento entendió que no se puede vivir la vida con unfinished business en la vida. Uno no puede vivir con asuntos sin resolver. Hay que resolver los issues. Y nuestro pasado, si permanece abierto, nos roba energía. Así que hay que cerrar los asuntos. Y Jacob entendió eso y decidió buscar a Esaú. Estaba asustado. Cada 10 pasos que daba le mandaba un regalo al hermano para que el hermano no se molestara. Mire qué cosa, mire que él estaba pensando que él podía arreglar el asunto. Pero mire lo que pasó con él. En la noche antes de encontrarse con su hermano, o sea, al otro día se iba a encontrar con su hermano, ¿verdad? Y esa noche un ángel lo visita. Y dice que el ángel de Jehová vino y pelearon, era un encuentro. Dice que el ángel le descoyuntó una cadera. Pero mira lo que hizo el ángel. Porque él se le agachó al ángel y le dijo, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendiga. Y entonces, ¿cómo te bendigo? Pues, bendíceme. Y el ángel lo que hace es que le da un nuevo nombre. Pero miren bien lo que pasó allí. En Israel, el nombre de las personas era indicativo de su identidad. Así que Jacob, que quiere decir tramposo, literalmente, ¿sabes? Quiere decir tramposo. A Jacob le cambian el nombre y le dice el ángel, ya no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Con Dios y venció. Es el otorgamiento de esa nueva identidad lo que permite que Jacob se enfrente con su pasado. Al otro día, cuando él se enfrenta con su pasado, él solamente lo puede hacer porque tiene una nueva identidad, una nueva visión de sí mismo. Y eso es lo que lo deja resolver su pasado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Necesitamos un entendimiento nuevo de quiénes somos.
tenemos que continuar añadiendo elementos de conocimiento propio en Cristo Jesús para transformarnos en lo que estamos llamados y llamadas a ser. Y sí, mira, hay que atender los asuntos del pasado que están irresueltos. Ese día hubo una grande reconciliación entre esos dos hermanos. Pero fíjese que la reconciliación con el otro le antecedió la reconciliación con Dios. Se reconcilió con Dios, al otro día se reconcilió con su hermano. Y entre medio de los dos se reconcilió consigo mismo. Se perdonó a sí mismo y entendió que había cometido un error. Y entonces, cuando llega a su hermano, mire qué poder tan grande hay en la reconciliación. Cuando él llega a donde su hermano lo besa y lo perdona y llora. Es un poder muy grande que tenemos en nuestras manos, el poder del perdón. Y cuando esa fuerza de reconciliación entra en nuestras vidas y llega a los pensamientos más íntimos de nuestra persona, entonces se traduce en perdón que yo otorgo a otras personas y a mí mismo. Porque cuántas cosas tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Voy terminando. Dice la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es Pablo hablando. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He ahí nuestra victoria, nuestra fe. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Que las palabras que hemos compartido hoy se queden allá en el espíritu de cada uno de ustedes. Y aún de noche que Dios les visite y les transforme y continúe integrando su palabra a la identidad de cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde.